Di unos pasos hacia ella y me detuve en seco. La forma de la figura sombría que tenía delante se transformó de algo del tamaño de Violet a algo mucho más pequeño, como una niña pequeña, con coletas. Entonces sonrieron y vi que aquellas navajas me devolvían la sonrisa. Mejor con los audífonos puestos. Cuando tenía 10 años, me perdí en el bosque, mientras mi familia estaba de acampada. Fui a pasear por los senderos cercanos a nuestro campamento y me di la vuelta. Tras 30 minutos caminando en círculos, la preocupación y el pavor afloraron a la superficie. Empezaba a pensar que nunca saldría vivo de aquel bosque. Pero también surgió algo más en mi interior: determinación. Sabía que tenía lo que hacía falta para encontrar el camino de vuelta. Me senté durante unos minutos para recalibrar mis pensamientos y dejar que la calma me invadiera. Cuanto más tranquilo estaba, más claro se volvía mi pensamiento. Una vez eliminado el miedo, empezaron a presentarse soluciones. 10 minutos después, estaba afuera y de vuelta en el campamento, sin que mis padres se dieran cuenta. La mayoría de la gente habría agradecido haber encontrado el camino de vuelta y no volver a alejarse demasiado de la civilización. Yo no. Perderme en la naturaleza activó la parte primitiva de mi cerebro. La claridad que sentí ahí fuera fue una sensación que he perseguido toda mi vida. Desde ese momento me he lanzado al estilo de vida del superviviente y nunca he mirado atrás. 20 años después, confío en poder sobrevivir en cualquier parte. Soy condenadamente bueno en esto. Me entusiasmé cuando vi el anuncio del casting para el programa en la tienda de excedentes del ejército. Una productora buscaba supervivientes para dejarlos en el bosque y documentar sus vidas mientras vivían de la tierra. Estaba hecho para esto y me postulé en cuanto llegué a casa. En una semana hice una entrevista telefónica. Otra semana más me hicieron una prueba de pantalla. Un mes después me enviaron por avión al centro de una zona salvaje de Europa del Este para competir por un gran premio en metálico. Una cosa que te ocurre cuando te inicias en el camino de la supervivencia es que tu sentido del miedo se embota. No es que ya no te asustes. Un oso embistiéndote aterrorizaría a cualquiera, sino que aprendes a mitigar esa sensación. Cuando conviertes tu miedo en un problema que hay que resolver, la emoción pierde intensidad. ¿Algo te acecha en el bosque? Detente, evalúa y elabora un plan. Mantente racional y no dejes que la oscuridad te invada. Todo es un problema que hay que resolver. Este enfoque me había servido bien durante años. He tenido algunas experiencias horripilantes en la naturaleza que pondrían blanco el pelo de una persona más débil. Monzones repentinos, osos que asaltaban mi campamento, lobos que me acechan mientras recogía la leña. Lo que se te ocurra, lo he afrontado. Pero nada me preparó para lidiar con una Mimi gritona. Alrededor de una semana después de empezar el juego, me encontraba muy bien. Había construido un campamento sólido, encontrado un arroyo de agua dulce y pescado media docena de peces. Si las cosas seguían así, esto no iba a ser un problema. También me encontré increíblemente cómodo hablando a la cámara. A veces narraba lo que estaba haciendo y por qué y cómo me ayudaría. Otras veces le hablaba como si fuera un amigo con el que podía desahogar mis problemas. Me ayudaba a mantener la cordura. Me había acostumbrado a ver la puesta de sol todas las noches. Era mi recompensa por sobrevivir un día más. Contemplar el globo anaranjado deslizarse tras las líneas de árboles se convirtió en mi misa diaria. Un momento para reflexionar y contemplar. En la vida no hay garantías, solo que algún día acabará. Observar cómo el cielo se volvía de azul a negro era un recordatorio para atesorar cada día que nos toca estar a este lado de la tumba. Mi iglesia, a falta de una palabra mejor, estaba cerca del arroyo donde recogía agua fresca.
Estaba a unos 500 pies de mi campamento, así que no era una gran caminata. Pero todo era más fácil en la oscuridad. Siempre llevaba la cámara conmigo porque me proporcionaba un poco de luz que me ayudaba a guiarme hacia atrás. También me acostumbré a narrar lo que veía, o no veía, del mundo que me rodeaba, como David Attenborough. ¿Era tonto? Sí. ¿Ayudó a que la vasta oscuridad diera menos miedo? Sí. ¿Me daría más tiempo en pantalla? Por supuesto. Siempre era mejor si veía a una ardilla, porque podía enumerar todo lo que recordaba de ellas. Pero cuando no podía, me inventaba criaturas de las que hablar. Aunque las criaturas eran imaginarias, también recurría a un fondo de información que había encontrado antes de partir. Cuando descubrí a dónde íbamos, investigué a fondo todo lo que creía que necesitaría saber para sobrevivir aquí. Lo que empezó como un descubrimiento de las plantas comestibles de Europa Oriental se convirtió rápidamente en una búsqueda de la sabiduría popular de la zona. Europa del Este alberga innumerables mitos y leyendas. Había cosas bastante salvajes que preocuparían a la persona más estoica. Estaba enganchado. Pasé más tiempo buscando monstruos que haciendo cualquier otra cosa. En retrospectiva, probablemente no fue el mejor uso de mi tiempo. Pero si algo he aprendido viendo el programa es que, ante todo, tienes que entretenerte. Si no lo haces, te volverás loco. Narrar mis paseos nocturnos a casa me ayudaba a mantener la cordura. Inventar cosas tenía un aspecto creativo. Aquí vemos al escurridizo Gollywop de los bosques profundos. Acecha a su presa antes de clavar sus apéndices, similares a cuchillos, en la espalda de la desafortunada víctima. La muerte es dolorosa. Mi Attenborough es terrible y normalmente acababa cada larga parrafada en carcajadas, pero me ayudaba a mantener la cordura. Además, era un buen programa de televisión. Más tarde, aquella misma noche, me desperté al oír lo que parecía el grito de un ciervo en apuros. No era algo extraño en la naturaleza. Los ciervos mueren a menudo, pero lo que me puso los nervios de punta fue que estaba muy cerca, como a 15 metros de mi campamento. Tomé mi cuchillo y volví a ponerme las botas. Estaba preparado para huir si hacía falta. Durante la hora siguiente, oí el repugnante chasquido de huesos y tendones mientras el ciervo era devorado por el depredador. No estaba seguro de qué clase de animal había acabado con el ciervo, y no lo sabría hasta por la mañana. Podría mirar las huellas y planear en consecuencia. Hasta entonces me senté a escuchar el desgarro de la carne, el golpe húmedo de la carne contra el suelo y el crujido de los huesos rotos. Fuera lo que fuera, estaba disfrutando de su comida. Naturalmente, no dormí mucho después de aquello. En cuanto amaneció, me dirigí hacia el lugar donde había oído la lucha. La escena no era lo que esperaba. En mi tiempo en la naturaleza he visto muchas cosas de matanza, pero nada me había preparado para esto. No parecía que el depredador hubiera matado para alimentarse. Parecía que mataba por deporte. Había colocado el cadáver de espaldas contra un árbol. El ciervo estaba abierto por la mitad y sus entrañas estaban ahora en el exterior. No las había tocado. La cornamenta estaba rota y astillada, como si algo pesado le hubiera golpeado en la cabeza. Había sangre y una sustancia viscosa negra por todas partes. Pero lo más inquietante fue lo que encontré en la parte superior de la espalda del ciervo. Tenía 2 enormes agujeros a lo largo de la espina dorsal, como si se los hubiera clavado alguien blandiendo 2 machetes. Por un segundo pensé que tal vez alguno de los otros concursantes se había dirigido hacia mí, pero sabía que eso era imposible. Todos estábamos dispersos como semillas al viento. Pero, ¿qué otra cosa podría haber causado esta masacre? Busqué huellas en la tierra, pero no encontré nada. Supuse que la lluvia de la noche anterior las había borrado, pero durante un fugaz segundo pensé que tal vez algo había cubierto sus huellas. Ni qué decir tiene que estuve nervioso el resto del día. Exploré un poco para asegurarme
de que lo que había matado al ciervo no estaba merodeando cerca de mí. Tras unas horas de búsqueda, me aseguré de que no había nada merodeando y seguí con mi rutina diaria. Tenía que terminar algunos proyectos y empecé a trabajar en ellos. Quería mantener la mente ocupada para no pensar en lo que había matado al ciervo. La mayor parte del tiempo lo conseguí. Hacia el final del día, me dirigí a mi iglesia para rezar por otras 12 horas de éxito. La puesta de sol me conmovió especialmente. Me senté y lloré de gratitud. Estar solo en el bosque puede agotar a una persona, por muy dura que ésta sea. En mi camino de vuelta, continué con mi narración del planeta Tierra. A la izquierda oirás los saltos de la ardilla parda común. Si las cosas van bien, esa ardilla estará en mi olla por la mañana. Me reí para mis adentros y caminé unos pasos más. Para no ser menos, está el bayamar salvaje. Esta especie autóctona es conocida por sus afilados dientes y su afición a morder a sus víctimas en el tendón de Aquiles. Más asqueroso que cualquier soldado troyano, diría yo. Vi mi hoguera a lo lejos y estaba a punto de guardar la cámara cuando oí que algo empezaba a gruñir a mi izquierda, a unos 6 metros en el bosque. Me quedé paralizado. Busqué el lugar donde solía tener el cuchillo, pero recordé que me lo había quitado para limpiar un pez y no lo había vuelto a poner. Giré la cámara hacia el lugar donde había oído el ruido y busqué lo que lo había provocado. Dividía mi atención entre el visor de la cámara y el oscuro bosque que tenía adelante. Intenté permanecer lo más quieto posible, pero temblaba. No era por el frío. ¡Ahí! ¡Aléjate! Entonces, la luz de la cámara se reflejó en un par de ojos que me miraban fijamente. Estaban a unos metros del suelo, como si el animal al que perteneciera me estuviera acechando. Mis gritos no habían ahuyentado a lo que fuera. Solo les hizo saber exactamente dónde estaba. ¡Soy grande! ¡Aléjate!, grité tratando de parecerlo. De repente, los ojos se levantaron 1 metro del suelo. Ahora estaba de pie sobre sus patas traseras. Mi mente pensó inmediatamente en un oso. Tenía que ser un oso. Lancé un profundo grito para intentar ahuyentar a la criatura. Funcionó. El oso soltó un pequeño gruñido, se dio la vuelta y echó a correr hacia el bosque. Cuando lo oí estrellarse entre la maleza, solté un suspiro de alivio. Carajo, eso no ha estado bien. Empecé a reírme, pero era más maníaco que otra cosa. Maldita madre naturaleza. Aquella noche, cuando me estaba acurrucando para dormir, decidí revisar las imágenes que había grabado. Efectivamente, conseguí captar un buen plano del oso. Era un animal de aspecto malvado, y aquellos ojos que me devolvían la mirada me dieron escalofríos. Estaba a punto de guardar la cámara cuando algo más en el visor me llamó la atención. Después de que el oso huyera, la cámara permaneció en el mismo lugar durante un rato, mientras parloteaba sobre una estupidez. Vi un segundo par de ojos brillar a la luz. No huyeron. Fue entonces cuando comprendí lo que se sentía al estar verdaderamente solo. Por supuesto, había sobrevivido unas semanas y las cosas se habían puesto peliagudas a veces, pero nada me hacía sentir tanto miedo como ver ese segundo par de ojos mirándome fijamente. Aquellos ojos pertenecían a algo que no temía a un oso enorme. Aquellos ojos miraban más allá de aquel depredador alfa y se adentraban en mi alma. Aquella noche no dormí. Cuando salió el sol al día siguiente, hizo algo más que darme calor. También fue un presagio de buenas noticias. Hoy era el día en que el equipo médico me hacía una visita. No siempre muestran las revisiones médicas en el programa de televisión, pero por ley están obligados a hacerlo. Esperaba con impaciencia los días en que llegaban, aunque solo fuera porque rompía la monotonía de la vida en el monte. Oí el barco antes de verlo. Estaba esperando en la orilla y vi la proa abrirse paso entre la niebla. Agité las manos y vi cómo la barca cortaba el agua cristalina, creando ondas por toda mi pequeña cala. Vararon y se acercaron. Los abracé a todos. ¿Estás bien?,
preguntó el médico tomándome la presión. Una noche dura, le contesté. Parece que hoy es la tendencia. ¿Y eso por qué? No debería decírtelo, dijo terminando la prueba. 1/10/70, no está mal. Tienes que decírmelo. Algo mordió a Joan en la parte posterior de la pierna. Una herida fea. La sacaron en helicóptero anoche. Jesús. Había mucha sangre en su campamento. ¿Qué la mordió? El médico se encogió de hombros. Ni idea. Nos dijo que oyó gritos antes de que la atacaran. Gritos o bramidos, algo así. Pero estaba en estado de shock, así que quién sabe. Dios mío. Sí, es una locura. Las marcas de los dientes no se parecen nada a que haya visto nunca. Lo que sea que la haya atacado le hizo mucho daño. Es muy simpática. Tendrá suerte si pueden salvarle la pierna. ¿Cómo te encuentras? Sigo teniendo las 2 piernas. Por ahora, dijo el médico riendo. Cuídate, ¿eh? Como siempre. Hicieron unas cuantas pruebas más y luego se escabulleron de nuevo en la niebla y se perdieron de vista. Cuando se marcharon, me senté en la playa y pensé en Joan. Nos habíamos conocido en el campamento de entrenamiento previo al espectáculo y congeniamos. Sinceramente, me sentía un poco atraído por ella. También me intimidaba. No era ninguna broma. Recuerdo que pensé que tenía posibilidades reales de ganar todo esto. Pero ahora podría perder la pierna por la mordedura de un animal. Eso no me molestó demasiado. Estábamos en la naturaleza y eso puede ocurrir. Pero que el médico admitiera que nunca había visto una mordedura así. Carajo, conocía bien el bosque y nos dieron un curso intensivo sobre los animales que vivían en esta zona y me costaba pensar qué podría haber sido. Me quedé un rato en la playa. Sabía que tenía cosas que hacer, pero no podía ponerme en marcha. Volvía una y otra vez a aquel segundo par de ojos. ¿Qué eran? ¿Y qué había desfigurado a Joan? Intenté imaginar el dolor y me cerré en banda. Tras media hora de inactividad, por fin me levanté de la playa y me di la vuelta para volver a mi campamento y empezar el día. Pero en cuanto me levanté, mis ojos captaron algo antinatural en la orilla. Vi un montón de trozos de madera arrastrados por la corriente, pero eso no era lo extraño. Lo que me agarró desprevenido fue que parecía que la madera a la deriva deletreaba el nombre Mimi. Me acerqué a los palos para verlos más de cerca cuando de repente oí un gruñido procedente de la arboleda que había detrás de mí. Me detuve y dirigí mi atención hacia ahí, pensando que tal vez tendría que nadar hasta ahí. Mientras mi atención estaba distraída, subió una ola y se llevó la madera a la deriva. Así que no llegué a verlo bien. ¡Eh, oso!, grité. Oí crujidos en los árboles y luego algo grande salió corriendo. Suspiré y me eché a reír. Este lugar podría ponerte de los nervios como un boxeador en un saco de velocidad. Decidí que, para distraerme de todas estas tonterías, tenía que empezar mis tareas diarias. Trabajar la tierra me ayudaba a mantener la mente ocupada. Si estaba ocupado pensando en recoger leña o pescar, no pensaría en algún animal que le arrancara un tendón a Joan o en algún animal misterioso que me acechara. Aunque me mantuviera ocupado, mi cabeza no dejaba de girar. En el fondo de mi mente, aquellos ojos me acechaban, observando y esperando algo. Sentía un escalofrío que me recorría la espalda y me giraba para ver si había algo. Nunca lo había. Justo antes de la puesta de sol, decidí recoger leña. Cogí mi hacha y me dirigí a una zona que estaba deforestando lentamente. Empecé a cortar un tronco viejo cuando oí que algo se movía entre la maleza cerca de mí. Dejé de cortar y observé la vegetación que me rodeaba. Oí el chasquido de una rama a mi izquierda y giré para mirar a lo que estuviera ahí. No veía nada, pero sabía que había algo. ¡Eh! ¡Sé dónde estás! Oí un bufido como respuesta. Al principio pensé que el oso había regresado, pero entonces empezó a aullar como un perro herido.
Los gritos eran fuertes y me escocían los oídos. Se suponía que no había perros salvajes ni coyotes cerca de nosotros, así que fuera lo que fuera, los estaba imitando. ¡Eh! Volví a gritar, intentando que mi voz fuera lo más grave y parecida a la de Barry White posible. ¡Sé que no eres un coyote! Los aullidos cesaron al instante. Aferré el mango del hacha con tanta fuerza que temí partirla en dos. Fue entonces cuando oí risas procedentes de los arbustos. Risas humanas. Me quedé desconcertado. No podía ser, ¿verdad? No había otra persona cerca de mí en kilómetros. Tragué saliva. Si te acercas a mí, juro por Dios que te arrancaré la cabeza. Las risas eran cada vez más fuertes. Entonces se oyó un grito desgarrador. Me tiré al suelo y me tapé los oídos con las manos. Lo que gritó echó a correr hacia el bosque. Cuando dejaron de pitarme los oídos, cogí el hacha y volví corriendo al campamento. No recogí más leña. Aquella noche no fui a la iglesia. Volví a mi campamento y me debatí sobre la posibilidad de salir. Al cabo de una hora, más o menos, volví a colgar el teléfono satelital y decidí intentar aguantar. Cuando el sol se ocultó tras la línea de árboles y se hizo de noche, sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Sabía que, fuera lo que fuera, volvería. Sabía que tenía que permanecer alerta o me ocurriría algo terrible. No sabía exactamente a qué me enfrentaba, pero sabía que caería de golpe. Todo fue bien durante las primeras horas. El único sonido que oía era el crepitar de mi hoguera. Me adormecía. Sentí que los párpados empezaban a pesarme. El trabajo y el estrés del día me estaban pasando factura. Mientras me adormecía, oí el inconfundible sonido de una mujer gritando. De miedo, justo detrás de mi tienda. Me desperté de golpe y cogí mi hacha. Utilicé la luz de la cámara para iluminar la zona que tenía adelante. Caminé entre la maleza, escuchando de nuevo los gritos. Cuando me adentré más en la maleza, oí otro grito. Sin duda era una mujer, pero eso no tenía ningún sentido. ¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Otro grito, a unos 50 metros delante de mí. Tragué saliva. Empezó a soplar un viento fresco, pero no sacudía los árboles. Solo me soplaba en la nuca. Dejé caer la cámara y me giré con el hacha, pero no había nadie detrás de mí. El impulso de mi golpe me hizo caer al suelo. Mientras estaba en el suelo, miré hacia atrás, de donde había venido la brisa, y observé unas depresiones en el barro que había detrás de mí. Tomé la cámara y las iluminé con luz para ver huellas de pezuñas hendidas. Al principio pensé en jabalís, pero no había visto ningún rastro de jabalí cerca de mi campamento. ¡Carajo!, me dije. Apunté la cámara a las huellas de las pezuñas. Se perdían en la oscuridad. Me levanté y empecé a seguirlas. Avanzaron unos 3 metros antes de detenerse en la base de un pino. Miré para ver si habían rodeado el árbol, pero no lo hicieron. Simplemente se detuvieron en la base del árbol. No tenía ningún sentido. Entonces sentí que algo goteaba sobre mi cara. Cuando lo toqué, supe al instante que no era agua. Era demasiado viscoso. Apunté la cámara a mis dedos y vi que estaban negros, igual que la sustancia viscosa que había visto donde habían mutilado al ciervo. Maldije para mis adentros. Apunté la luz de la cámara directamente hacia el árbol y torcí el cuello para ver bien. Al principio no vi nada, pero entonces me cayó otra gota de la sustancia viscosa negra en la cara, cerca de la boca. Me cayó un poco en la lengua y casi me dan arcadas. Sabía a carne podrida. La escupí y oí risas por encima de mí. Volví a mirar hacia arriba y vi un par de ojos rojos brillantes y una hilera de dientes afilados como cuchillas, sonriéndome como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Me di cuenta al instante. Estaba cara a cara con una Mimí gritona. Antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo,
gritó y saltó del árbol a la oscuridad. Me puse en pie y giré la luz de la cámara. Buscaba dónde se había metido también este pequeño monstruo. Mi instinto me decía que estaba entre mi campamento y yo, así que volver corriendo ahora mismo no era una opción. Aunque lo hiciera, mi tienda estaba hecha de madera y lona, que no es precisamente el material de construcción más resistente. Si esa cosa le arrancaba el tendón del hueso a Jane, acabaría con mi campamento en un santiamén. A lo lejos, volví a oír los falsos aullidos del coyote. Parecían proceder de mi izquierda, pero en cuanto empecé a avanzar en esa dirección, el sonido empezó a llegar desde mi derecha. Era como si Mimi pudiera lanzar su voz. Mientras intentaba decidir qué camino debía tomar, oí gritar a una mujer a unos 100 metros delante de mí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy perdida! No había forma lógica de que hubiera otra alma cerca de mí. Nadie lo estaría. Estaba en medio del bosque, a kilómetros de la civilización. Estaba con el equipo médico. Estábamos aquí para extraer a otra persona, pero algo nos atacó. Gritó la voz. Corrí y me dieron la vuelta. Si alguien puede oírme, por favor, ayúdenme. Me han cortado y estoy sangrando. Apagué la luz. La voz de la mujer sonaba sincera y su historia tenía sentido. Nadie había resultado herido de gravedad por un animal en la historia del programa. Si a alguien le mordía una criatura no identificada, podrían moverse en equipo para sacar a todo el mundo. Entonces, oí mi nombre. La mujer gritaba específicamente por mí. Creo que tu campamento está cerca de aquí. Soy Violet. Nos conocimos en el campamento de entrenamiento. Te hice tu primer reconocimiento médico. Si puedes oírme, ayúdame por favor. Este corte es profundo y necesito ayuda. Todo lo que decía era cierto. Ahora que tenía un nombre que acompañaba a la voz, podía ver a Violet en mi cabeza. Nos conocimos aquella primera semana. Me hizo mi primer chequeo médico. Sabía que Mimi estaba ahí afuera y que era capaz de mimetizarse. Pero, ¿cómo conocería ella esta información? A unos 3 metros por encima de mí, oí el gruñido de un oso. Levanté la vista y vi que un árbol se partía hacia atrás mientras algo muy grande saltaba sobre otro árbol. Por la forma en que se partió aquel enorme pino, temí que se partiera en dos y me cayera encima. Rodé para apartarme, pero intenté mantener la vista en la copa del árbol. ¡Dios mío! ¡Lo veo! ¡Ayúdame! Si puedes oírme, ayúdame. ¡Ayuda por el amor de Dios! ¡Ayuda! Luego gritó mientras la Mimi que tenía encima se echaba a reír. Era imposible que esta criatura pudiera hacer 2 voces distintas al mismo tiempo. Violet tenía que estar ahí. Tenía que estar herida. Volví a encender la luz de la cámara. Violeta, estoy aquí. ¿Ves la luz? Sigue el sonido de mi voz. Dios mío, estás aquí. Estás aquí de verdad. Me alejé del árbol y me acerqué a un claro. Sentí que me caían agujas de pino encima mientras la Mimi del árbol que había sobre mí se revolvía y dividía su atención entre Violet y yo. Aún tenía mi hacha y no me importaba enterrársela en la cabeza a aquel monstruo, si es que se daba el caso. ¡Los distraeré! ¡Ven hacia mi voz! Agarré mi hacha y la golpeé contra el árbol. Lo hice una y otra vez. Las astillas de madera me golpeaban en la cara mientras cortaba la base del árbol. Iba a acabar con esta zorra. La Mimi me miró y gruñó. En rápidas miradas vi aquellos ojos rojos y los dientes afilados como cuchillas. No pude distinguir ninguna forma fuera de eso. Parecía salvaje fuera lo que fuera. También me pareció ver 2 coletas balanceándose delante de aquellos ojos. Pero podría haber sido cualquier cosa. Mi atención se centraba en derribar el árbol. La Mimi saltó del árbol y la fuerza del salto fue suficiente para que el árbol se estrellara contra el suelo. ¡Violeta! ¡Cuidado! El árbol chocó contra el suelo con un fuerte golpe, lanzando la tierra por los aires. Agarré la luz de la cámara e intenté tener una visión más clara de Violet o Mimi. Sabía que estaban cerca el uno del otro. ¡Violet! ¿Estás bien? ¡Di algo! Cuando el polvo empezó a sentarse, capté la silueta de una figura de pie
al otro lado del claro. Era Violet. Estaba bien. Solté una carcajada nerviosa. Por Dios, ¿estás bien? ¿Estás cerca de ti? Violet caminó hacia mí, pero seguía sin poder ver sus rasgos por la combinación de la noche y la suciedad que se asentaba en el aire. Di unos pasos hacia ella y me detuve en seco. La forma de la figura sombría que tenía delante se transformó de algo del tamaño de Violet a algo mucho más pequeño, como una niña pequeña, con coletas. Entonces sonrieron y vi que aquellas navajas me devolvían la sonrisa. Sus ojos se volvieron rojos y se estrecharon hacia mí. Aquí nunca hubo una Violet, solo había una Mimi gritona. ¡Carajo!, grité, levantando el hacha hasta los hombros. Mimi echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito que hacía añicos el cristal. Me tiré al suelo y me tapé los oídos, pero era demasiado tarde. Me zumbaban y el mundo exterior sonaba amortiguado. Lo único que podía oír con claridad era mi corazón que latía rápidamente. Estaba jodido y lo sabía. Podría darme la vuelta y huir, pero aquella cosa me atraparía. Llevaba un rato jugando conmigo y quería su recompensa. Mi única opción era quedarme y luchar. Tenía un hacha y la voluntad de caer. Por lo menos tenía una oportunidad de golpear. Volví a ponerme en pie y cuadré mi postura. Agarré el hacha con fuerza. «Si quieres hacer esto, hagámoslo», grité, probablemente más alto de lo que lo habría hecho normalmente. Mi oído estaba seriamente jodido. El corazón se me aceleraba y podía sentir cada latido reverberando por mi cuerpo. Sentía como si estuviera zumbando. Había venido a la naturaleza para sobrevivir y esta era la prueba definitiva. A la mierda con hacer fuego. Es hora de arrancarle la cabeza a un ghoul. La Mimi volvió a gritar y se precipitó hacia mí. Esperé, y mi mente se preguntó qué sentiría si aquellos dientes se hundían en mi piel. Ya me había asomado. Probablemente me hincarían hasta los huesos. Además, la tal Mimi estaba enojada conmigo. Habría venganza. Tragué saliva. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que podría desplomarme antes de tener siquiera la oportunidad de defenderme. Creí sentirlo en mis extremidades, pero entonces me di cuenta de que estaba sintiendo y oyendo algo más. Un helicóptero. De repente, por encima de la línea de árboles, un foco brilló en el claro. El helicóptero médico había regresado. Mimi gruñó y gritó, pero quedó ahogada por el zumbido de las aspas sobre mí. Alguien desde el interior del helicóptero arrojó algo al suelo. Era una granada. El repentino estallido de luz casi me cegó. Cerré los párpados de golpe, pero pude ver anillos blancos en el interior de mis párpados. Oí el grito de Mimi por encima del estruendo de las cuchillas. Abrí los ojos y dejé que se acostumbraran. Lo intentaron, pero mi visión seguía estando jodida. Vi a la Mimi girarse y correr hacia la oscuridad. «¡Ve a la playa, ahora!», oí por un altavoz. No lo dudé. Me di la vuelta y corrí a trompicones tan rápido como me permitieron mis maltrechos ojos y mis tambaleantes piernas. Oí cómo el helicóptero sobrevolaba y se dirigía a la playa. Unos minutos después, atravesé los árboles y me recibieron 6 soldados fuertemente armados y el equipo médico del programa. Me hicieron señas y todos subimos al helicóptero. Unos segundos después, nos elevábamos sobre el bosque. «¿Estás bien?», me preguntó el médico. «No, pero me pondré bien». El médico se rió y me dio una palmada en el hombro. Mantuve los ojos bien abiertos hacia el bosque. Sabía que la gritona Mimi también me estaba mirando. Cuando nos alejamos, juro que la vi caminar hacia la playa donde había aterrizado el helicóptero. Vi aquellos ojos rojos. Cuando regresé al campamento base, descubrí que habían sacado a todo el mundo del bosque. Algunas personas estaban golpeadas, pero otras presentaban heridas graves. Más tarde, nos dijeron que la Mimi gritona había venido por todos nosotros. Cuando pregunté qué era, no me contestaron.
Solo me dieron un acuerdo de confidencialidad para que lo firmara. A cambio, nos pagaron a todos. Nos pagaron muy bien. Te cuento esto ahora porque, a la mierda, aunque me demanden y me lo quiten todo, me iré a vivir de la tierra. Lo he hecho antes. Puedo volver a hacerlo. Supongo que no harán una mierda. La revelación de pruebas en un juicio puede ser un paquete sorpresa que puede ser una bomba de tubo. Niégalo y morirá. Sigo sin tener ni idea de qué demonios es una Mimí gritona, ni qué quiere, ni de dónde viene, ni nada. Es un misterio que no quiero explorar. Europa del Este ya está llena de fantasmas. Me conformo con que se vayan todos juntos a la mierda. Sigo acampando fuera de la red. Lo necesito. Es una sensación que tengo en los huesos. El deseo de volver a contactar con la naturaleza. Estos días, sin embargo, llevo conmigo una colección de armas bastante peculiar. Si el hacha y el cuchillo no pueden detener algo, tal vez lo haga el agua bendita. Aún no he tenido que usarla, pero estoy preparado. Siempre estoy preparado.